Raimundo, tú ahora en este tiempo de elecciones por el Poder Judicial has sido designado como candidato a ministro. Candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Poder Legislativo. Yo tengo la gran duda de cómo un politólogo se interesó en todos los temas de derechos humanos en cuestión de los pueblos indígenas. Me invitan a un taller con organizaciones, con comunidades acá en el norte del país. Yo tuve oportunidad de escuchar de primera mano decenas de casos muy trágicos, casos desgarradores. Fíjate, uno de esos momentos muy emocionantes, pero donde yo sentí, dije, ¿qué hago, no? O sea, ¿me zafo de esto o me comprometo? Sabiendo que puedo aportar algo, que sé que hay que hacer. O sea, te forjaste en la práctica. En la práctica, no, Sí. No era mi formación. Conocí México de otra manera, por quienes viven México con gran intensidad en situaciones de mucha adversidad. Me parecía indispensable meterme a estudiar neuroderechos, derechos digitales, inteligencia artificial. Con las nuevas tecnologías se puede manipular el cerebro. Frente a eso es que emergen los neuroderechos para hacerle frente a tecnologías que pueden tener esta capacidad invasiva en la mente de los seres humanos. Bienvenidos, querida audiencia de Cosmedia, a esta nueva serie de entrevistas, ya que se acerca las elecciones del Poder Judicial. Hoy me encuentro con alguien que es politólogo por la UAM de Iztapalapa y maestro en Derecho Constitucional y especializado en Derecho de Amparo. Y pues aquí estoy con nada más y nada menos que candidato a ministro, Raimundo Espinosa Hernández. Raimundo. Santiago, pues un gusto estar aquí en tu programa y la oportunidad que me das para platicar con tu audiencia. No, pues te agradezco muchísimo la oportunidad, ya se vienen tiempos muy importantes. Sí, así es, ya estamos en eso, ¿no? Y es muy importante para el país y bueno, también para quienes participamos como candidatos, pues es una experiencia novedosa para nosotros, para las instituciones del país, para el pueblo de México. Esto no había pasado ni en México ni en el mundo. Totalmente. Y Raimundo, antes de profundizar en los temas importantes, todo es importante, pero Claro. Yo tengo la gran duda de cómo un politólogo y maestro en Derecho se interesó en todos los temas de derechos humanos en cuestión de los pueblos indígenas, los temas del maíz. ¿Cómo estuvo eso? Mira, yo cuando estudié Derecho, realmente yo no terminaba de estar convencido de la carrera. Yo más bien decía, bueno, podría yo estudiar ciencia política, podría estudiar filosofía, incluso economía. Finalmente, bueno, terminé mi carrera en Derecho y fui cambiando del Derecho laboral al principio a más bien el Derecho constitucional. Y me especialicé, la especialidad, mi maestría fueron en Derecho Constitucional. Me gustaba mucho. Y aún así no terminaba yo de estar tan convencido, ¿no? Fueron muchos años después cuando en alguna ocasión me invitan a un taller con organizaciones, con comunidades acá en el norte del país, en el Cenami, atrás de la Basílica. Me invitan a escuchar, a participar en el taller, escuchando las diferentes experiencias, testimonios de pueblos, comunidades, organizaciones de todo el país, precisamente sobre temas ambientales. Temas de territorio. En esa ocasión, pues yo tuve oportunidad de escuchar de primera mano, pues decenas de casos muy trágicos, casos desgarradores y además casos donde me di cuenta que no había abogados y la gente necesitaba abogados. Para mí, pues fue un golpe de realidad muy, muy fuerte. Yo ya había trabajado algunos temas, pero no con esa cercanía, no con esa proximidad, no con esa fuerza de la gente ahí, necesitando y exigiendo justicia, además que alguien los acompañara, ¿no? Que alguien estuviera ahí con ellos. Llegó un punto en el taller ya al final que una de las personas que organizaba y que andaba por ahí, estábamos haciendo un balance en general. Yo todo el tiempo había estado escuchando, callado, pues yo no tenía mucho que aportar, me parecía. Y me recuerdo bien que me dice a todos, bueno, nos ha estado acompañando toda la semana un abogado, es muy joven, pero bueno, pues sabe varias cosas, tiene estudios, sería muy oportuno que nos contara cómo ve lo que ha estado escuchando, ¿no? Para ver, pues, qué caminos podemos tomar, qué herramientas tenemos, en fin. Y yo pensé hacia mí, dije, pues está muy bien, qué bueno, pues alguien va a ayudar y está bien. Bueno, y después dice, bueno, aquí está Raimundo, ¿no? Con nosotros, y era yo al que se refería. Fíjate, uno de esos momentos donde, pues, muy emocionantes, pero donde yo sentí, dije, ¿qué hago, no? O sea, me zafo de esto y me hago el loco, digo cualquier cosa y continúo con mis actividades académicas en la UNAM,
más tranquilo, lejos del derecho en la práctica, o me comprometo, ¿no? Sabiendo que puedo aportar algo, que sé que hay que hacer y además con una pulsión y un deseo de colaborar, pero que yo sabía pues lo que podía implicar comprometerse. Finalmente, pues yo opté por lo que mi corazón me dijo y desde ese momento, hasta muchos años después, estuve trabajando 10 años, casi 10 años, estuve trabajando con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en temas para los cuales yo no me preparé académicamente. Estudié porque había materias de eso en la facultad. Más bien o sea, te forjaste en la práctica. En la práctica, no, Sí. no era mi formación. Ahí aprendí derecho ambiental, derecho indígena, derecho agrario. En la práctica y sobre todo, ¿sabes qué? Aprendí de la gente, de los territorios, porque muchos eran comuneros, ejidatarios, pues ellos manejan el derecho agrario. Sí, claro. Muchos ya habían estado metidos en varias situaciones con áreas naturales protegidas, cuestiones de contaminación de ríos, en fin, y aprendí derecho ambiental con ellos de sus propias experiencias de ensayo y error, ¿no? O frustraciones que habían tenido con otros abogados. Y los temas del territorio, pues aprendí con los compañeros de comunidades indígenas a trabajarlo. Así fue como me acerqué, ¿eh? No fue planeado, fue esta circunstancia y para mí pues muy buena, porque ahí también me reconcilié con el derecho y con parte de mi historia. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado? En estas experiencias que me has comentado con el pueblo, con los ejidatarios, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? Mira, yo creo que un proceso y un par de asuntos quizás, ¿no? muy relevantes donde pudimos llevar la experiencia hasta el final. El proceso, tuve la oportunidad de participar en esos mismos años en un proceso de documentación de violaciones estructurales de derechos humanos a causa del libre comercio, o sea, el neoliberalismo en México. Básicamente. Esto en la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional que pues recogía la tradición del Tribunal Russell 1 y 2, que había juzgado crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, crímenes de las dictaduras latinoamericanas en los 70, y que luego se había reorganizado bajo el nombre de Tribunal Permanente de los Pueblos. Vino una sesión a México durante 4 años, tuve la fortuna de participar ahí y estuvimos documentando a lo largo del país esos 4 años violaciones sistemáticas contra periodistas, comunicadores, contra violencia de género, violencia a grupos LGBTQ+, ¿no? Violencias contra trabajadores, contra sindicatos, violencia contra jóvenes, violencia contra migrantes, en fin, una multiplicidad de casos, ¿no? que estuvimos documentando en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, que me llevó a recorrer el país y conocer organizaciones, personas, luchas, procesos, personajes. Durante esos 4 años fueron de puro crecimiento y de aprendizaje para mí, ¿no? Conocí México de otra manera por quienes viven México con gran intensidad en situaciones de mucha adversidad. Ese proceso, pues a mí me marcó muchísimo como una experiencia de aprendizaje en los temas de derechos humanos y claro, pues una gran formación teórica, porque además convivíamos con académicos de primerísima línea, de los cuales yo aprendí mucho, vino mucha gente de fuera a presenciar el proceso y bueno, todos ellos sumaron para pues todo el trabajo que pudimos documentar, ¿no? Que consta ahí en varios libros, como proceso. Y luego, como casos, que también son procesos, fíjate que pues uno muy bonito fue la experiencia con los mayas en Quintana Roo. Me tocó participar con ellos en la defensa del territorio por la siembra de soya genéticamente modificada, permisos que le había dado las autoridades mexicanas, le habían dado a la empresa Monsanto. Fue un proceso muy complejo, es un tema muy técnico, donde además había muchos intereses y muchas manos metidas, y que logramos salir adelante. No logramos todo lo que buscábamos, pero finalmente pues nosotros ganamos los juicios contra Monsanto en la península de Yucatán, ¿no? Una experiencia muy, muy bonita por el orgullo maya, la identidad tan fuerte que tienen los mayas y el aprendizaje que yo me llevé con ellos, ¿no? Y otro asunto que también fue muy enriquecedor para mí fue el tema del gasoducto Tuxpan-Tula en la Sierra Norte de Puebla, en la colindancia con Tlaxcala, con Hidalgo. Pues ahí con los compañeros también, en un montón de comunidades, varios municipios, Jone y San Pablito y varios más, hasta Pahuatlán. Pues estuve trabajando con ellos también varios años en el tema del gasoducto, muy complicado. Era la implementación de la reforma energética de Peña Nieto. Mucha adversidad, muchas comunidades indígenas diferentes, claro. Muchos municipios y comunidades involucradas.
muy complejo técnicamente. Aprendí muchísimo, recorrimos los cerros, los municipios, los caminos, fue fantástico y finalmente gracias a la disciplina, a la organización de las y los compañeros de ahí de las comunidades, pues logramos también ganar los asuntos y que se cambiara el trazo del gasoducto para que no destruyera cerros sagrados, el bosque, ¿no? El bosque de niebla que hay ahí, bueno, pues casas, los kinder, las escuelas que hay ahí en las comunidades, todo eso atravesaba el gasoducto. Logramos que se desviara el tránsito y la verdad es que pues yo regreso tanto con los mayas como con los compañeros de la Sierra Norte de Puebla y muy contento y muy satisfecho, ¿no? Y me siguen recibiendo pues muy bien a pesar de pues tantos años que han pasado ya. Fíjate qué maravilla. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Mira, eso debe haber sido, ahora es 2025, pues hace unos 10 años, yo tenía 31, 32 años. Oye, está buenísimo. Tú has escrito varios artículos respecto, por supuesto, a este tema. Uno es la maquinización también del derecho y justo el fetichismo del derecho tecnoinformático, fetichismo jurídico tecnoinformático. Bueno, es que otra de las cosas que me he dedicado pues ha sido mi trabajo, digamos, académico, ¿no? Sí. Que lo he combinado con mi quehacer profesional. Este libro, La maquinización del derecho, fíjate que lo escribo porque asumí una responsabilidad en el servicio público, la administración del presidente López Obrador, la doctora Álvarez Bulla, en ese momento había sido nombrada directora del CONACYT, pues me llama a integrarme a su equipo como titular, como responsable de la unidad de asuntos jurídicos, y me parecía muy importante pues tener claridad respecto del vínculo entre tecnología y derecho. Y me parecía increíble estar opinando sobre diferentes temas de tecnología que nos tocaba como jurídico del CONACYT y no tener una posición clara. Entonces me puse a estudiar mucho, le robé horas al sueño y los fines de semana y logré conjuntar algunos trabajos que ya tenía y otros que fui pues recolectando al paso del tiempo para formar este libro que es La maquinización del derecho. Pues es un libro de pensamiento jurídico crítico, de sociología del derecho, pero enfocado en la relación entre nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el derecho, ¿no? Yo lo que he visto es que, pues, los abogados están muy contentos con la posibilidad de utilizar aplicaciones y diferentes dispositivos para sus tareas jurídicas, celebran mucho esto, pero me parece a mí que con bastante ingenuidad, porque no se dan cuenta el proceso social que está sucediendo detrás de este desarrollo tecnológico, las implicaciones varias que puede tener, no solo para el derecho, sino en general, que tiene en el mundo contemporáneo, y en particular en el caso del derecho, pues no se termina de entender cómo se relaciona el derecho con la tecnología y cómo la irrupción de las nuevas tecnologías está transformando no solamente nuestra idea de derecho, la práctica del derecho mismo y lo que entendemos por derecho y cómo operamos, cómo se opera el derecho y cuál es el papel de los seres humanos en la operación del derecho. Claro. Todo eso está pasando, no lo estamos viendo, y me parecía importante tener una posición sobre eso, profesional, académica. Me puse a estudiar, hasta me certifiqué como abogado digital para tener más herramientas, y bueno, salió este libro, que fíjate que ha sido muy bueno, exitoso, pero no por la recepción que ha tenido entre quienes estudian derecho, sino más bien entre quienes estudian filosofía de la ciencia, ciencias de la computación, y sobre todo pues gente que está, que forman parte de estos colectivos cyberpunks, es gente que me busca mucho, porque se imaginan como que las películas, la narrativa de películas como Matrix, de ciencia ficción, así, sí, claro. Pero en el derecho. Entonces me dicen, no, pues eso es como leer una novela de ciencia ficción, pero referida a temas de derecho y la justicia y la sociedad, cómo será la sociedad en 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, ahí ha tenido mucho éxito, fíjate, ¿no? Está muy interesante porque, o sea, tienes, por un lado, experiencia con en el sector rural agrícola, con los pueblos originarios, pueblos indígenas, pero al mismo tiempo, y no es que estén separadas una de la otra, pero también el factor pues, tecnológico de la innovación. Sí. Y hoy en día, cómo ha trascendido, pues me parece muy interesante. O sea, sí es una herramienta suiza de habilidades ahí, ¿eh? No, mira, yo veo ahí compañeros, colegas, con mucho respeto, que son muy buenos en lo que hacen, pero son monotemáticos. Yo eso nunca lo he podido hacer. O sea, me gusta conocer, aprendo lo más que puedo, trato de ser bueno a lo que me estoy dedicando, claro, pero trato también de diversificarme. Para mí aprender derecho agrario, indígena, ambiental, fue todo un reto, pero bueno, puedo dialogar bien y me muevo bien en esos ámbitos sin que te pueda decir que yo soy el máximo experto, ¿no?
pero yo dialogo muy bien y me muevo en eso cuando toca. Aprender derecho laboral y luego aprender derecho constitucional con esa complejidad, pues pasó igual. Y recientemente, bueno, pues me parecía indispensable meterme a estudiar neuroderechos, derechos digitales, inteligencia artificial y ver cómo estaba eso, todo eso estaba cambiando el derecho. Pues es indispensable porque son los temas de hoy. Y en este mundo que es cada vez más digital, ¿cómo se pueden adaptar las tecnologías de hoy al tema de los derechos humanos? Mira, pues hay grandes retos, ¿no? Yo he dicho, he sostenido muchas veces que el derecho humano del siglo XXI es el derecho humano a la ciencia, donde México, por cierto, pues es vanguardia en el mundo. Tenemos una ley de primerísimo nivel que ha sido ejemplo para otros países, esta Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que tuve la fortuna de que nos tocara trabajar y preparar durante la administración anterior, ¿no? En el CONACYT. El derecho humano a la ciencia pues es la base para el ejercicio de múltiples derechos humanos, si no es que de todos. ¿Por qué? Porque ahora, en el momento en el que nos encontramos con el desarrollo tecnológico que tenemos, pues muchos derechos se ejercen precisamente con mediaciones tecnológicas, y la tecnología está, pues aquí nos está rodeando, solamente tenemos que voltear y vernos muy cerca, aquí está, ¿no? Por todo está por aquí, la tecnología. Entonces, la gran parte de los derechos humanos cada vez más se ejercen con mediaciones tecnológicas. Bueno, pues el derecho humano a la ciencia está ahí. ¿De qué se trata? De que este conocimiento y los beneficios que derivan del conocimiento pues sean accesibles y estén próximos pues al conjunto de la sociedad. De eso va el derecho humano a la ciencia como un derecho colectivo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí podemos, es una manera de entrar al tema de la vinculación de los derechos humanos con los desarrollos tecnológicos, pero también está pues el tema de los derechos digitales, que se discute mucho más, las cuestiones de protección de datos personales, ¿no? Las cuestiones de delitos informáticos, en fin, ¿no? Todo, pues todas las implicaciones que hay de navegar en Internet, que nos parece tan natural, nos parece ya algo tan habitual. Bueno, pues hay una serie de implicaciones importantes en términos incluso financieros, de protección de datos personales, de propiedad intelectual, ¿no? Económicos, ¿no? En fin, todo eso es otra manera también de entrar al asunto. Y finalmente yo diría también el asunto de lo que llaman los neuroderechos. La manera en que, como con las nuevas tecnologías, se puede manipular el cerebro. Y se pueden, a partir del manipular el cerebro, manipular conductas de seres humanos, porque hay tecnologías que lo permiten. Entonces, es muy importante ponerle un freno. Los neuroderechos son el freno para el desarrollo de esas tecnologías invasivas, incluso de nuestra propia mente, ¿no? ¿Puedes darnos un ejemplo de un caso justo como lo que estás describiendo? Sí, claro. Pues, mira, es más, te lo voy a poner más interesante. Hay una película muy buena, que es la de El candidato Manchurian, en dos versiones, una viejita de los 50, si no me equivoco, y una más reciente, con Denzel Washington y demás. Es una persona que va a la guerra, en este caso la guerra del Golfo, y regresa siendo un héroe, pero él no lo recuerda bien, es hijo de políticos y demás. Resulta que la historia es que él salva a toda su cuadrilla, su pelotón, salva a varios de ellos pues de un ataque, pero no lo puede recordar. Y los otros sobrevivientes pues también están todos afectados, no tienen recuerdos, muy vagos, no saben, se despiertan temblando, en fin, tienen muchas afectaciones psicológicas. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Resulta que le instalaron chips en el cerebro y lo reprogramaron para que él reaccionara bajo ciertos comandos, reaccionara con ciertas palabras y llevara adelante acciones que él de otra manera no llevaría adelante. Y eso fue en la guerra. Después de eso lo fueron preparando y capitalizando todos sus logros como soldado y demás para volverlo senador y después candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, era un candidato programado, sí, claro, con elementos tecnológicos que manipulaban su propia mente y su comportamiento para tomar el poder por asalto. Grupos de poder de Estados Unidos. Bueno, esas cosas pasan y te lo voy a decir, eso sucede en tecnología militar. Eso es parte de lo que se utiliza en tecnología militar, ¿no? Sí. O sea, sí hay esta reprogramación para que los soldados hagan lo que toca hacer. Esos son los casos donde ha llegado hasta ahora. También algunas cuestiones, tratamientos psiquiátricos y demás. Entonces, bueno, casi estos desarrollos pues no son cotidianos y no son de uso, no son legales, pues, ¿no? Frente a eso es que emergen los neuroderechos para hacerle frente a tecnologías que pueden tener esta capacidad invasiva en la mente de los seres humanos. Oye, y
En relación a los medios de comunicación, por ejemplo, porque obviamente sabemos que son en especial los medios tradicionales, los principales medios que implantan estas narrativas, pues yo lo llamo como en un término de soft power, y van implementando estas narrativas de golpeteo, Vaya, sabemos perfectamente muchos de casos en donde pues justamente los medios han manipulado la información y la gente se los compra y reacciona ante ello. Han desinformado y de esa manera pues la gente que no tiene acceso para constatar, para contrastar y luego verificar, pues es muy fácil que tome la primera información que tiene a la mano, sobre todo en entornos digitales donde pues tenemos acceso a tantas cosas que uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad, porque es muchísima información, ¿no? Si tú no tienes una formación profesional y conoces los temas porque eres experto en eso, pues difícilmente logras distinguir entre qué es cierto y qué es falso, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, y la tecnología para lo que ha servido, sí, yo creo que comunica, yo creo que informa, pero con esta masa de información que recorre todo el día, que todo el tiempo está dando vueltas, pues lo que hace más bien es proyectar estas confusiones hacia el conjunto de la sociedad. Bueno, pues ahí también hay derechos muy importantes como el de la información y otros derechos que se han ido desarrollando en términos, sobre todo de derechos digitales, precisamente para frenar la desinformación y la manipulación que se puede hacer incluso a nivel político, ¿no? Con todo esto. Y mira, ahí se suman varias cosas, porque una vertiente es pues la posibilidad de manipular con tecnologías más desarrolladas donde tendrían que entrar neuroderechos, pero otra vertiente pues es la posibilidad, el punto donde se articulan estas manipulaciones de información en entornos digitales con inteligencia artificial. Porque es muy fácil que la inteligencia artificial, con los sesgos y la programación que tiene, pueda darte información que no es información verídica, ¿no? Claro. Incluso esos casos son más continuos. Ya sucede que la inteligencia artificial pues puede operar para hacer movimientos en cuentas de banco. De hecho, las aplicaciones lo hacen, pero de lo que estamos hablando es que ya lo puedan hacer como si fueran humanos y se presentan hablando o haciendo gestiones como si fuesen humanos. Y cuando no lo permiten, porque los identifican, contratan humanos para que lo hagan. Eso ya está pasando, ¿no? Incluso las interacciones humano o máquina, pues cada vez más son interacciones que tienen un impacto emocional muy fuerte. Ya hay casos en donde pues incluso hay inducción al suicidio, precisamente porque un ser humano tenía una relación emocional amorosa con una inteligencia artificial. Eso ya se está documentando en el mundo, parece una locura y hace 30 años diríamos, no va a pasar. Hace menos, 10 años la película de Hair, ¿no? De ella, pues hablaba de eso. Bueno, esos casos ya se están documentando y están sucediendo. Dios, sí es cierto que la realidad supera la ficción en todos los aspectos. Sí, claro, es cuestión de tiempo y de que vayamos desarrollando y se vayan liberando estas tecnologías para que muchas cosas que en los 70 nos parecían increíbles, pues se vuelvan pronto cotidianas. Raimundo, tú ahora en este tiempo de elecciones por el Poder Judicial has sido designado como candidato a ministro. Así es, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Poder Legislativo. Fíjate, ¿y cuál es el reto que conlleva todo este proceso para ti? Pues mira, a mí me parece que el reto general es un reto que también portamos todas y todos quienes estamos participando como candidatos, que es informar a la gente, hacer ver la relevancia que tiene pelear por los poderes judiciales, no solo es el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales también, y lograr que la gente se conecte con este proceso y participe de manera activa y reflexiva. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Más allá de los retos que cada candidato pueda tener en su propio proceso, yo creo que a todos nos toca colaborar en este proceso de democratización de los poderes judiciales, y de lo que se trata es que la gente se dé cuenta de lo relevante que es llevar a cabo una reapropiación social de la función judicial, que a pesar de que estaba en manos de un poder público, pues más bien parecía un poder completamente ajeno a la sociedad, como si fuese un poder privado, o por lo menos un poder público tomado, capturado por intereses privados. Es muy importante que la gente se reapropie de la función judicial, que es una función elemental del Estado, de todo Estado. Ese es el gran reto, que se entienda la relevancia de esto, y además, que ya una vez que eso se ha comprendido, que la gente participe de una manera informada y consciente dentro de este proceso, porque hay cambios significativos en las reglas de estas campañas, de este proceso electoral, incluso pues un cambio de formato significativo en las propias boletas, ¿no? En el momento de votar, bueno, hay cambios en el instrumento que se requiere para votar, que es la boleta. Ahí hay cambios importantes.
Más allá de eso, me parece a mí que el gran reto que tendrá la nueva conformación del Poder Judicial en México, especialmente la Suprema Corte de Justicia, pues son el poder dar la vuelta a una época pues muy oscura del Poder Judicial en nuestro país, donde se alineó con las políticas económicas neoliberales y en vez de alzar la voz, detener e invalidar políticas públicas, actos de autoridad, leyes que eran contrarias al interés público nacional, que no eran congruentes con el espíritu social de la Constitución mexicana, pues ellos decidieron validarlas o a veces decidieron simplemente no meter las manos cuando lo podían hacer, ¿no? Eso pues me parece a mí una gran injusticia estructural en contra del pueblo de México. Eso es lo que se tiene que revertir. La gran misión de un nuevo poder judicial pues es precisamente asumir de lleno el compromiso con un Estado social y democrático de derecho, donde el principio de legalidad, la justicia legal, pues no quede separada o no quede vaciada de los contenidos sociales, nacionalistas, es decir, donde la justicia legal tenga sentido justamente porque al mismo tiempo es también justicia sustantiva, justicia ambiental, justicia social. Y digo ambiental porque en este momento la situación de nuestro país, pues no puedes tú dejar solo la justicia social y dejar a un lado la justicia ambiental. Es muy importante que la justicia local, la justicia legal, se enriquezca con la justicia socioambiental. Ese es el gran reto. Y afortunadamente, no sé qué opinas tú, pero creo que el proyecto de Nación apunta precisamente para eso, ¿no? O sea, justo. Mira, afortunadamente, pues los primeros gobiernos democráticos que tenemos en muchas décadas, en varias décadas aquí en el país, los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues han estado apuntalando el tema de reivindicar la justicia social. Primer cosa importantísima, reivindicar la soberanía nacional, importantísima. Y luego también pues han volteado a ver los temas ambientales, que no podemos obviar, no podemos esconder por debajo de la mesa. Es muy importante asumirlos con toda responsabilidad. Es muy complicado, porque las afectaciones ambientales después de más de 30 años de políticas neoliberales que ofertaron al país precisamente como un espacio sin regulación ambiental o con un derecho ambiental que permitía la desregulación, ¿no? Pues eso hizo añicos, trizas, generó una gran devastación ambiental en diferentes espacios de nuestro país. Entonces, el reto en esa materia es muy grande, pero hay que plantearlo. Y lo que está sucediendo es que se está planteando y se están comenzando a tomar pues medidas que son pertinentes. Falta mucho, pero ese es el camino que hay que asumir. De otra manera, pues ya hemos perdido ríos muy importantes de nuestro país, ya hemos perdido áreas naturales protegidas, zonas pues muy importantes de conservación que ya no tenemos y quién sabe si podamos recuperar. Eso hay que detenerlo. En algún momento tenía que poner sobre la mesa y bueno, ahora es que ha sido así. El Poder Judicial de la Federación tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde para que en ejercicio de sus atribuciones pues coadyuvar a esta recuperación del interés público nacional, de la soberanía nacional, pero también pues de los derechos ambientales de todas y de todos. Tú has hablado anteriormente sobre la práctica digamos, de la crítica jurídica. Uh-huh. ¿Cómo implementarías esto en tus labores como ministro? Bueno, mira, a mí me parece que tiene que haber una congruencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Y yo, pues, habiendo dedicado mucho tiempo en mi vida a formarme dentro del pensamiento crítico, ¿no? En instituciones públicas, aquí en la UNAM, en la UAM, aquí en Ciudad de México, pero también en otros espacios fuera del país donde he tenido esa oportunidad, pues tengo muy claro que no va por un lado la teoría y por otro lado la práctica. Ahí tiene que haber congruencia. Entonces, toda esta formación en pensamiento jurídico crítico que tengo la oportunidad de darme, pues yo trato de llevarla a la práctica cotidiana todo el tiempo, ¿no? Incluso en cuestiones que parecen tan ajenas, tan lejanas como las jurídicas. Uh-huh. Fíjate que trabajando en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en la Red de Defensa del Maíz, pues desarrollamos la educación jurídica popular precisamente para acercar el derecho a la gente y que la gente tuviese más herramientas para afrontar pues las múltiples problemáticas de carácter legal que tenía, ¿no? Y luego pues desarrollamos la práctica del litigio participativo comunitario, precisamente para que donde no hay abogados, pues las comunidades pudiesen defenderse ya no solamente interactuando con autoridades, sino en sede judicial, ¿no? Entonces yo vi que era posible y nos fue bien, pues, o sea, ahí están los casos,
nos fue bien, yo vi que era posible pensar el derecho y practicar el derecho de una manera distinta y que eso había congruencia en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que otra justicia es posible y en la práctica profesional me tocó también pues colaborando en la administración pública, pues llevar adelante una práctica jurídica distinta. En el caso de la sede judicial con los tribunales, bueno, pues hay múltiples ejemplos de que esto es posible. El uso alternativo del derecho, que no es otra cosa que cumplir con la Constitución, porque las constituciones contemporáneas, todas ellas reconocen la soberanía popular, reconocen derechos fundamentales para grupos vulnerables, para sectores de la población empobrecidos, ¿no? Y les dan prioridad. No se trata de otra cosa que eso, que los propios jueces en su labor cotidiana como juzgadores, de qué es lo que ellos hacen. Vienen los casos, tienen la norma, tienen los hechos, lo que tienen que hacer es interpretar la norma para dar el derecho a las partes conforme a los hechos y las pruebas que se presenten. Bueno, pues lo que tienen que hacer es no perder de vista que el Estado de Derecho en México es un Estado constitucional de derecho, democrático, que su Constitución tiene toda esta tradición social, también con principios nacionalistas, y eso es lo que tienen que aplicar en cada uno de los casos. La interpretación que lleven a cabo, pues es una interpretación pues que siempre tiene que estar orientada con este faro, ¿no?, del interés público nacional, buscando el beneficio social de grupos vulnerables y pues de los sectores de la población que estén empobrecidos. La verdad es que yo no le veo mucho problema. Lo que sucede es que eso no pasaba. Los jueces se metían en su torre de marfil, con un lenguaje encriptado, separados de la sociedad, no querían saber nada, ni les interesaba saber de los grandes problemas nacionales, porque ellos vivían muy bien. Pues por eso precisamente la gente no logra emparentar con ellos, no logra tener empatía. Ni los conoce. Ni los conoce, porque ellos tienen un modo de vida y pues sí, un estilo de vida que nada tiene que ver con la población de nuestro país, donde hay grandes brechas de desigualdad. La verdad es que yo no le veo tanto problema cómo llevar adelante una justicia distinta, porque pues lo que venimos viendo en los poderes judiciales en nuestro país, pues es precisamente el mal ejemplo. Jueces separados de la sociedad, jueces sin compromiso social, jueces sin pensamiento crítico, jueces que son leguleyos formalistas. Bueno, pues nos la han dejado muy fácil, porque lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que de por sí dice nuestra Constitución. Lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad social como servidores públicos, servidores de la nación. No es tan difícil, solo tenemos que verlo con la suficiente claridad. Y fíjate que este es un momento perfecto porque a través de este ejercicio de democracia, precisamente, pues, es una manera de que la ciudadanía, el pueblo, pueda conocer a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros, o sea, realmente pueda conectar con ellos, conocerlos y saber por quiénes van a votar. Y además, ¿sabes qué? Pedirles cuentas. Y pedirles cuentas. Porque los que lleguen, yo espero que todos lleguen después de ejercicios participativos donde hayan escuchado a la gente, por lo menos es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué vamos a prometer? Yo creo que lo que hay que hacer es comprometernos con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social, la justicia ambiental, pero más bien, pues sería muy importante escuchar a la gente, que es algo que los políticos tradicionales no hacen. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Escuchemos qué es lo que la gente tiene que contarnos sobre sus experiencias, no con la justicia, porque la gente lo que menos conoce es la justicia, lo que conoce son las injusticias, que nos cuenten todo eso, para entonces sí saber qué es lo que tenemos que hacer, nos sensibilicen y saber qué es lo que tenemos que hacer para responderles desde el servicio público, en este caso como operadores judiciales. Y luego, pues ya en el cargo, pues será muy importante la interacción continua, porque no termina en las elecciones. Mira, yo he estado viendo colegas, compañeros, algunos hasta amigos, pues que nunca han hecho trabajo de base, nunca han estado en territorio, siempre les digo, han estado en el escritorio, no en el territorio, y ahora tienen muchas complicaciones para comunicarse con la gente con naturalidad, ¿no? Con espontaneidad y escuchar. Son de los que dicen que ellos son abogados y ellos saben qué es lo que hay que hacer y van, y como se dice en el argot, tiran línea. En lugar de escuchar, es con esa arrogancia que se presentan los abogados. Yo creo que este proceso va a ser una gran lección que nos debe llevar a reflexionar sobre el tipo de abogado y abogada que queremos en nuestro país y que deben formarse por lo menos en las instituciones públicas, ¿no? Eso es parte también de lo que viene y de lo que promueve pues esta reforma judicial. Yo creo que es fundamental que la gente se involucre,
durante la campaña. Yo voy a tratar de promover eso, que la gente se apropie socialmente de la reforma judicial, y eso solo es promoviendo que participen activamente durante la campaña, que sean ellos quienes digan qué es lo que se necesita, ¿no? Y que obliguen a los candidatos a posicionarse y a comprometerse, y que una vez en el cargo, ellos mismos sientan la responsabilidad de mantener la interacción con la ciudadanía, con informes, no los informes formales que hay que cumplir, que está bien, son importantes, sino pues un poco como ya lo vino haciendo la ministra Batres, ¿no? Salir a las calles, ir con la ciudadanía y darles cuentas a ellos de los asuntos y explicar por qué se resuelven de una u otra manera, cuáles son los criterios, acercar el derecho, ser facilitadores de esta aproximación entre el derecho y la sociedad. Creo que ese es el papel que nos corresponde. Y si no lo hacemos bien, bueno, pues ahí está también el tribunal, ahora el nuevo tribunal de disciplina judicial, para decirnos, oye, aquí no, esto qué onda, así no es, ¿no? Sí, claro. De eso no va la transformación. Yo creo que es muy importante, va a ser muy interesante, y nos va a dar la oportunidad de ver que sí podemos tener jueces distintos y una justicia administrada de manera diferente. Fíjate, hay una palabra que me encanta, que es el ser disruptivo. Ya no irse por las prácticas tradicionales, conservadoras. O sea, es un momento de hacer cambios innovadores, vaya. Y esto que me estás comentando, claro que es un medio para hacerlo. Los abogados tradicionales tienen pocas oportunidades en el proceso. No porque sean malos, técnicamente seguro son buenísimos, ¿no? Yo no dudaría eso. El asunto es que ser técnicamente competente no es suficiente. Hay que ser bueno técnicamente, pero además uno tiene que tener este horizonte histórico, este horizonte práctico mucho más amplio, ¿no? Tener un pensamiento crítico y llevar por delante el compromiso social y esta apertura para dialogar con los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Tener este compromiso claro con la justicia social, con el medio ambiente, con la salud de las y los mexicanos, estar al pendiente de los grandes problemas del país y saber que sus resoluciones impactan en la situación del país, ellos no operan fuera de la sociedad, y el derecho no es simplemente un conjunto de normas que hay que interpretar como si fuesen silogismos matemáticos, ¿no? No, el derecho es un producto social históricamente determinado, que solamente se entiende dentro de ciertos contextos culturales. Eso los abogados no lo saben. Y los que lo saben se les olvidan, están todos dentro de su burbuja, tratando de resolver casos, aplicando la ley estrictamente, muy estrictamente. Sí, pero sin contexto social, sin conocer a la gente, sin conocer el país, sin comprometerse con la defensa de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, en fin. Eso es lo que va a cambiar. Los abogados tradicionales, yo veo que ellos se las están viendo muy complicadas, porque para empezar no saben dialogar con la gente. Fíjate que he visto algunos que incluso para tratar de generar empatía graban videos los fines de semana en sus humildes patios haciendo parrilladas, ¿no? Aquí haciendo una parrillada. Mira, esos son recursos pues de última instancia, porque lo que yo veo es que están desesperados por conectar con un público que es el pueblo de México, con el que nunca han conectado y con el que no saben cómo comunicarse. Sí, no. Están en crisis. Haciendo asados en los domingos en casa, sí, ¿no? Claro, como si eso salvara 40 años de trayectoria alejados de la sociedad y sin compromiso, sin más compromiso que consigo mismos y su carrera judicial. Sí, no, totalmente. Y digo, partiendo de que vienen nuevas generaciones que van a entrar en este proceso de derecho, ¿tú qué consejo les darías a estos jóvenes? Pues que otra forma de pensar el derecho es posible, que otra forma de practicar el derecho es posible, que no le tengan miedo, porque muchas veces el asunto es que, bueno, pues sí, yo también comparto esos ideales, esos principios, yo también quiero hacer crítica jurídica, yo también quiero llevar adelante litigios de acompañamiento social, pero ¿y mi empleo, mis recursos? No, yo creo que uno puede vivir con dignidad, uno puede vivir además siempre con pues manteniendo mirando a los ojos a la sociedad y al pueblo de México, viviendo dignamente, pues haciendo lo que es correcto, ¿no? Que es poner las capacidades de uno al servicio de los demás. Entonces, que no tengan miedo a hacerlo, hay oportunidades, y precisamente el horizonte histórico que se nos abre en el país, pues es para esas nuevas generaciones de abogados que tienen otras inquietudes, que tienen otra perspectiva sobre el derecho y que se quieren comprometer socialmente. Hay que darles la oportunidad, las escuelas de derecho tienen que abrirse, tienen que cambiar también para facilitar esto. Mira, la reforma judicial es un hecatombe para la cultura jurídica heredada por el neoliberalismo y nuestras estructuras legales. Va a cambiar,
va a cambiar el perfil de juez y con base en eso va a cambiar pues el perfil de las y los abogados en nuestro país. El simple hecho de que ahora se vean obligados a comunicarse y acercarse a la sociedad es impresionante y los está obligando a ver el derecho. No pueden hacerlo, les cuesta mucho, 2 meses, ¿quién va a cambiar en 2 meses lo que no han cambiado una vida, ¿no? Pero es algo que tienen que hacer y si no es esta generación, la siguiente generación va a llegar ya con otros elementos para hacerlo. Pero ya con la base. Claro, ya con las bases. Ya con esta primera base de empuje en donde pues yo espero que las y los compañeros que logren pues el voto mayoritario para los diferentes cargos pues sean precisamente aquellos que ya tenían una trayectoria, que logran conectar con la gente, que tienen claridad sobre el compromiso social que se necesita y sobre la situación de nuestro país para seguir dando las batallas en su defensa. Totalmente. Oye, y pues ya para que la audiencia que nos está viendo también te conozca en otros aspectos, que fuera del derecho, en la labor, ¿qué actividades te gusta hacer? Mira, a mí lo que más me gusta hacer es leer y escribir. Me encanta. Soy pues un fanático de los libros desde que era muy pequeño y mi papá me heredó su biblioteca. Pues yo sin entender mucho empezaba a ver los libros, ¿no? Luego él me leía cuentos y demás, pero yo muy chico empecé a leer a Engels, a Marx, a Hegel, no entendía nada. Pero me encantaba decir, no, aquí hay una riqueza, pero yo no podía entenderlo. Sí. Entonces me costó mucho, pero poco a poco me fui dando una mejor formación para lograrlos entender y al día de hoy pues regreso y es ahora que más o menos logro irlos entendiendo. Pero siempre mi placer, mi pasión siempre han sido los libros, la lectura, ¿no? Y claro, la filosofía, ¿no? Para mí fue el espacio donde pude darme una formación pues más afinada que me permitió comprender el mundo y entender pues qué era lo que había que hacer, ¿no? Eso a mí me encanta y luego escribir. Para mí escribir es pues algo que me permite liberarme, ¿no? Y hay ocasiones donde no lo puedo ya contener y mira, tengo que cortar y dedicarme a escribir, ¿no? Eso me libera mucho, me hace sentir pues muy bien, ¿no? Lograr poner todo lo que estoy pensando ya y que tengo acumulado sobre papel y además compartirlo y que cuando las personas lo leen se identifican con ello. Eso me pasa con mis libros de derecho, los alumnos más jóvenes pues se identifican y luego pues ellos también se animan, ¿no? a seguir adelante con una comprensión, una práctica del derecho distinta. Eso me encanta. Más allá de eso, pues a mí ya no lo hago, pero me gustaba mucho jugar fútbol, no ver el fútbol, yo no soy fanático de nada, me gusta jugar fútbol claro. Porque en los deportes se genera una comunidad, ¿no? Y me gusta ser parte de una comunidad y además uno con la intensidad del deporte de repente tienes incluso hasta experiencias místicas en el sentido de que es tan intenso la práctica del deporte que lo llevas a cabo ya de una forma incluso hasta inconsciente, ¿no? Pero estás conectado. Cuando son deportes colectivos, te logras conectar con los demás a un nivel muy, muy especial. A mí esas experiencias me gustaban mucho y son las mismas que cuando practico algún otro deporte, pues también colectivo o el trabajo en equipo, ¿no? Son cosas que me gustan mucho. Y bueno, quizá algo más que también pues yo atesoro mucho, pues es la posibilidad de estar con mi familia, ¿no? Yo eso lo atesoro mucho, tener esos espacios y ese tiempo para poder compartir. Yo sigo aprendiendo mucho, ¿no? Aprendí mucho de todos mis abuelos, de la abuela que tengo todavía, yo sigo aprendiendo mucho, pues de humildad y de una sabiduría que no está en las universidades, ¿no? Claro. Aprendo muchísimo y ella sabe cómo ponerme quieto con 2, 3 palabras o un gesto, ¿no? Entonces yo sigo aprendiendo mucho y valoro mucho el tiempo que paso con ellos, pues de convivencia, ¿no? No necesariamente haciendo cosas intelectuales o con grandes fines, sino más bien la convivencia cotidiana en paz, donde escuchas y te escuchan y donde puedes también pues reparar y un poco cubrirte de un mundo que es tan voraz y tan complicado como el mundo en el que estamos. Yo valoro también mucho ese tiempo que puedo pasar con mi familia y con mis amigos. Y un mundo que se mueve tan rápido, Así es, muy acelerado, en donde yo creo que nos hace falta a veces suspender, detener y encontrar la paz, ¿no? Eso es fundamental para estar bien emocionalmente, físicamente, pero también para tomar decisiones y actuar en política. Y un juez, pues a mí me parece que es muy importante que también tenga pues ese equilibrio para poder tomar decisiones, ¿no? Totalmente.
pues Raimundo, te agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista, a toda la audiencia que nos está viendo y por favor, espero podernos seguir sentando y teniendo estas increíbles pláticas y en este proceso tan importante que viene, pues ahí estarte apoyando en lo que depare. Muchísimas gracias, al contrario, yo soy quien debe agradecerte la oportunidad de platicar contigo, con tu audiencia, y bueno, poder sacar pues algunos temas que no siempre salen, ¿no? En los debates académicos o en los espacios académicos y tampoco en las entrevistas, porque pues más bien cuando entrevistan a un abogado son pues siempre entrevistas también muy formales, ¿no? Entonces no hay oportunidad de comentar otras cosas, te agradezco mucho esa oportunidad y por supuesto con todo gusto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, pues hay una página, un sitio web con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández. Pueden también encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, con mi nombre, ¿no? Raimundo Espinosa Hernández. Ahí es que pueden verme, pues básicamente en todas las plataformas más populares, ahí estoy. Hay un canal de YouTube, también ahí lo pueden consultar. Pueden ver conferencias, cursos, debates en los que he estado. Y bueno, múltiples intervenciones van a poder encontrar y sobre esta diversidad de temas que hemos platicado y otros que pues, ya no nos dio tiempo de hablar. Pues ya lo escucharon, vean las páginas de Raimundo y por favor no olviden de suscribirse, darle un like a este video y pues familia de Ecosmedia, se vienen muchas entrevistas ahora con esta campaña al Poder Judicial. Muchas gracias.